Hola muchachos, como ya se leyeron la guía, vamos a explicar en esta mañana todo lo que tiene que ver con texto literario y no literario. ¿Y por qué vamos a empezar este tercer periodo con este tema? Porque en este periodo vamos a trabajar lo que es el texto, vamos a trabajar la reseña, los textos narrativos, los textos técnicos, el resumen, el ensayo, los informes. Vamos a centrarnos en este periodo sobre la tipología textual. Vamos a ver mucha producción textual y comprensión de textos. Pero vamos a iniciar con este tema para saber cuáles son aquellos textos literarios y cuáles son aquellos textos no literarios. Existen géneros tradicionalmente literarios y géneros no literarios. ¿Cuál es la diferencia? Esta diferencia está dada por el propósito que tenga un escritor. Si el escritor busca informar, se habla de un género no literario. Y si lo más importante para este escritor es la belleza del lenguaje, nos enfrentamos entonces al género literario. Veamos entonces los textos literarios. Se consideran así todos aquellos textos en los cuales se utilizan los recursos lingüísticos. El autor expresa emotividad de la realidad que vive, busca llamar la atención de sus lectores por la manera de decir las cosas. Entonces podemos decir que el texto literario es una expresión artística que es original y subjetiva del ser humano, lo cual hace uso de una función poética, por ende no tiene una finalidad práctica. Es decir, cuenta una idea, una historia o un sentimiento de manera expresiva y puramente estética, utilizando la lengua de una forma original, creativa y con un estilo depurado, adornado y atractivo para hacer las delicias del lector. Veamos entonces unos ejemplos de estos tipos de textos. Tenemos allí entonces lo que es la novela, el cuento, la leyenda. Hacen parte de los géneros literarios, de los textos literarios. Veamos otros ejemplos. Tenemos el mito, la fábula y el ensayo, pero aquí no hacemos referencia al ensayo literario, ¿verdad? Quisiera explicarle un poquito más sobre este tipo de textos literarios. Estos textos poseen un carácter ambiguo y polisémico, es decir, permiten múltiples interpretaciones. Cuando yo estoy leyendo un texto literario, yo interpreto mi realidad, la realidad que me plantea el autor, la interpreto de mi forma personal, ¿verdad? Para mí tiene una connotación, un significado personal, tanto para el autor como para el lector. Yo como lector puedo dar mi apreciación crítica frente a esa obra y puedo interpretarla de muchas formas, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, se están leyendo en estos momentos El extranjero. Cada quien va a tener una interpretación de esa realidad, por decirlo así, esa realidad ficticia, ese mundo narrativo que nos presenta el lector, el autor. Que estos tipos de textos no se limitan en el tiempo y espacio particular de su creación. Como obra artística, el texto literario tiene la capacidad de ser longevo y leído por una gran variedad de públicos de muchos lugares y épocas. Los textos literarios, ¿desde cuándo o qué tiempo tiene el Don Quijote de la Mancha? Ha pasado muchas generaciones y él es longevo, es decir, sobrevive.
¿verdad? Y es contado por diferentes generaciones, diferentes públicos de muchos lugares y de muchas épocas. Y cada quien le está dando una connotación, un significado propio a eso que lee. ¿Por qué? Porque la idea es del autor es contar allí una historia o un sentimiento de manera expresiva. Se busca una estética, una belleza en el lenguaje y tiene una forma que es original y que es muy creativa. Veamos entonces las características de los textos literarios. Los textos literarios poseen una función poética, subjetivismo, un lenguaje y estilo, una ficcionalidad y una representación de la realidad. En cuanto a la función poética, podemos decir que la finalidad del texto ha de ser la dominación de la forma en que está escrito, ¿verdad? La subjetividad, lo que tiene que ver con el adornado, el atractivo, las delicias de las palabras, ¿verdad? Ciertamente. También está lo del subjetivismo. Todo texto literario se debe destacar por la propia expresión personal del autor. Su lenguaje y estilo deben atender a un propósito estético. Se busca que el texto sea bello y adornado. Hay una ficción, todo texto literario juega con los límites entre lo que es ficción y lo que no se considera ficción. De carácter general, la mayoría de estos textos son ficcionales y también hay una representación de la realidad. Otra de las principales funciones de los textos literarios es de imitar la realidad en la que se encuentra. Entonces los textos literarios se caracterizan por ser ambiguos, por lo que es común que tengan diferentes interpretaciones. Es polisémico, adquiere nuevos significados con cada lectura. Posee una finalidad pragmática o un objetivo específico, aunque no produce pueda tener una intención determinada. No va dirigido a una audiencia específica. Su función es estética o poética. Se hace uso, ahí cuando hablamos de la función poética, se hace uso de recursos retóricos y estilísticos para cumplir su función estética, es decir, utiliza onomatopeyas, hipérboles, metáforas, símiles, aliteración, etc. Es común que el lenguaje presente no sea utilizado en la vida cotidiana por su naturaleza polisémica y retórica. Presenta un mundo ficticio y autorreferencial, lleno de detalles, aun cuando éste se basa en la realidad. Posee un carácter connotativo, ya que es una obra artística creada desde lo subjetivo del autor y, como digo, es una creación original. Pero los textos literarios se clasifican en tres grandes géneros: los narrativos, los dramáticos y los líricos. Ustedes ya les había colocado en las anteriores diapositivas diferentes ejemplos de estos textos literarios, como es la novela, lo lírico y lo dramático. Bueno, sigamos entonces con los géneros o los textos, perdón, discúlpenme, los textos no literarios. Los textos no literarios se fundamentan en el mensaje entregado y no en la intención de crear belleza en el lenguaje. Son textos informativos que no expresan emotividad, solo entregan información. Es decir, son un conjunto de enunciados que forman una unidad de sentido y que tienen una unidad comunicativa. Además, están vacíos de contenido ficticio, maravilloso, literario. Este tipo de texto se basa en su objetivo en informar, enseñar o instruir al lector sobre un tema concreto. Ya no se busca ahondar en la pluralidad. Estos textos no literarios tienen una función referencial
o informativa. Su contenido no es ficcional, dependen de un contexto, son escritos buscando la objetividad, tienen a una audiencia específica y una finalidad particular. Estos tipos de textos no literarios no buscan divertir a través del goce estético a su lector. Se fundamenta en informar, enseñar o instruir sobre un tema concreto determinado. Es muy objetivo, contrario a los literarios. Aquí prima mucho la objetividad, el contexto, va destinado a una audiencia específica. Veamos entonces algunos ejemplos de los textos no literarios. Por ejemplo, tenemos las recetas, que es un texto instruccional. Tenemos los avisos publicitarios, los afiches, la noticia, una biografía. Tenemos también lo que es una boleta, una carta, una invitación. Tipos de textos no literarios. Los textos no literarios, para profundizar un poquito más, tenemos los textos de tipo popular. Los textos de tipo popular son aquellos que incluyen a los refranes, dichos, adagios, aforismos, apotemas, proverbios, sentencias, sortilegios, conjuros, trabalenguas y adivinanzas. Son aquellos textos que se acercan a la llamada sabiduría popular. Tenemos los textos mediáticos, son aquellos textos como las noticias de prensa y las diversas noticias que aparecen en periódicos con mensajes gráficos o verbales, además de los cómics y los anuncios publicitarios impresos. Los textos artísticos son los textos de carácter pictográficos, auditivas, audiovisuales como la pintura, las películas y las canciones. Y también tenemos los textos didácticos. Los textos didácticos que aparecen dentro de los libros de enseñanza o educación. Entonces veamos cuál es la diferencia entre textos literarios y textos no literarios. Aquí tenemos este organizador que nos podemos, para resumir más bien, cómo se clasifica, ¿verdad? Los textos se clasifican en literarios, que permiten el desarrollo de manifestaciones literarias como por ejemplo la novela, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula y el poema. Los no literarios tienen como función informar, como por ejemplo la carta formal, la biografía, la noticia, el afiche, ¿verdad? Entonces, ustedes allí en la guía tienen una tablita que yo les anexé, donde están algunas diferencias de los textos literarios y de los textos no literarios. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir que los textos literarios es una obra artística y original que posee una función poética o estética, con un carácter polisémico y que carece de finalidad práctica. Los textos no literarios se clasifican en líricos, narrativos y dramáticos. En cambio, los textos no literarios son aquellos textos que describen hechos de carácter objetivo, reales, exentos de cualquier elemento ficticio, poético, metafórico o fantástico. Dentro de los textos no literarios se clasifican en informativos, normativos e instructivos. Entonces vamos a hacer una práctica a ver cuánto hemos aprendido sobre este tema, que es muy sencillo. Yo les voy a presentar una imagen y ustedes van a tratar de identificar qué tipo de texto es. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. ¿Qué tipo de texto es? ¿Será literario o no literario?
es literario. Muy bien, para aquellos que dieron esta respuesta. ¿Qué tipo de texto es el siguiente? ¿Será literario o no literario? Aquí vemos una receta para hacer una naranjada helada. ¿Qué entonces usted mira? ¿Será literario o no literario? ¿Qué dice? No literario. Muy bien. Veamos otro ejemplo. La leyenda del fuego. ¿Será literario o no literario? Es literario. Muy bien, veamos este. ¿Qué tipo de texto es? En su voz cuando me habla. Es un poema. ¿Será literario o no literario? Es literario. ¿Qué tipo de texto es? Es un anuncio publicitario. ¿Será literario o no literario? No literario. Aquí. ¿Qué tipo de texto es? 20 poemas de amor y una canción desesperada. ¿Será literario o puede ser no literario? Literario, muy bien. Veamos este último. A ver, ¿literario o no literario? No literario. Muy bien, muchachos. Espero que hayan hecho este ejercicio ya conscientemente para aprobarse ustedes mismos, ya que no podemos vernos de forma interactiva por el mismo contexto que estamos, pero ustedes allá se están evaluando si aprendieron o no, más bien, o comprendieron o no sobre el tema. Entonces, les voy a explicar lo que vamos a realizar en la guía que ustedes tienen allí. Vamos entonces a explicarla mejor en el chat. En el chat les explico cuál es la actividad que vamos a realizar.